Muy bien, pues el tema que hoy nos aboca esta noche, compartirlo con ustedes, es el efecto de DHA y EPA en la respuesta inflamatoria del paciente crítico, más allá del omega 3. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Y empezamos porque actualmente ya las definiciones desde nutrición o malnutrición ya tienen un enfoque muy importante. Tenemos dos grandes grupos, sociedades españolas, europeas, sociedades americanas, y en las sociedades europeas nos comentan aquí cómo valorar o detectar la malnutrición ya enfocados al proceso inflamatorio. Podemos ver cuando sí hay inflamación, sobre todo midiendo proteína C reactiva. Nos comentan cuando hay sospecha de la misma o algunas enfermedades que al parecer al principio no tienen estos incrementos de este marcador, pero sí por el diagnóstico como cáncer, la caquexia van a presentarlo, ¿no? Y situaciones en las cuales tal vez no está marcador de inflamación, pero sí alteraciones sociodemográficas, la malnutrición, la falta de alimentos lo puede provocar. De la misma manera, la ciudad americana ASPE nos comenta que ellos ya evalúan, aparte de lo que es la malnutrición o desnutrición, si hay inflamación y esta cómo se puede clasificar en leve, moderada o severa. Claramente están los pacientes críticos, como es procesos infecciosos, pacientes con quemaduras importantes, pacientes con lesiones y trauma generalizado o trauma de cráneo, podemos encontrar procesos inflamatorios, muy común en nuestras terapias intensivas. Y podemos ver también cómo es el comportamiento de estos pacientes. Llegan al área de terapia intensiva, algunos de hecho están en hospitalización, se comportan como pacientes críticos, diagnósticos como de estrés respiratorio, sepsis y trauma, tomando en cuenta que ya vienen de patologías crónicas previamente de años de evolución, los cuales ya han generado una inflamación en forma crónica que se agudiza en la fase crítica, la pérdida de masa muscular, la fragilidad, la malnutrición en este aspecto, la obesidad, el descontrol metabólico como diabetes, hormona de tiroidea, daño renal y hepático, así como el incremento de la edad. ¿Qué pasa? Estos pacientes van a llegar a la necesidad de una ventilación mecánica, que puede ser mascarilla, pueden ser puntas nasales o ya lo que es una intubación. Y van a tener 4 situaciones importantes, como es el intento regular esta respuesta inflamatoria, al amortiguar citocinas de alto proceso inflamatorio con estos pacientes, medicamentos que también generan cambios metabólicos, como los glucocorticoides, bloqueadores musculares, generando inmovilización de estos pacientes por sedación prolongada, manejo de la ventilación mecánica y algo terrible, ¿no? La desnutrición iatrogénica, el no detectar, el no empezar a dar o brindar nutrientes específicos a estos pacientes en nuestra terapia intensiva. Esto genera hipermetabolismo, obviamente incremento del catabolismo proteico, resistencia a la insulina, no se puede generar masa muscular, hay pérdida de masa muscular de la misma y esto nos puede llevar a la malnutrición y desencadenar en algo fatal que es la parte de la muerte. Y si nos damos cuenta, no todos los pacientes, más bien dicho, no nada más los pacientes críticos presentan esto, también pacientes en hospitalización, pacientes posquirúrgicos en ese proceso. Agreguemos a esto las alteraciones que se presentan tanto posterapia intensiva, ¿no? Poco alimento, tardamos en colocar una sonda, el paciente empieza con náuseas, con vómito, mala absorción en este proceso, dificultad para deglutir en estos procesos, alteraciones gastrointestinales que impiden una nutrición enteral, que es lo principal que debemos de buscar. Además, hay depresión, hay ansiedad, hay angustia. Pacientes que por el hecho de estar hospitalizados dejan de comer, también es un factor importante en este aspecto. Alteración de los procesos de obtención de alimentos y de los mismos y sobre todo costos hospitalarios, ¿verdad? Que a veces preferimos gastar más en equipos muy específicos cuando podíamos mejorar muchas cosas con la parte de la alimentación, resistencia a antibióticos, los cuales van a generar que nuestros pacientes también se sigan desnutriendo. Y entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Decimos, bueno, los podemos dejar tal vez en ayuno. Hay algunas recomendaciones de algunos ciertos días, pero si nos damos cuenta en este esquema nos dice, un paciente en condiciones habituales come 3 veces al día, por lo cual podemos ver cambios en la producción de lípidos, en la generación de glucosa, en el gasto de energía, en el catabolismo proteico. Un ejemplo, consumimos 75-80 gramos de proteínas promedio, pero movilizamos realmente en el organismo 250-300 gramos. Tenemos estabilidad en lo que es la ruptura de grasas, disminuimos la formación de cuerpos cetónicos y esto lo hacemos en un ciclo diurno de 7 de la mañana a 8 de la noche. Esto significa condiciones normales. Pero ¿qué pasa? A través de los días y las horas vamos incrementando estos factores, dejamos de consumir alimentos y podemos ver que después de las 48 horas son cambios drásticos importantes, incrementos de resistencia a la insulina, una ruptura importante de otros tejidos como proteínas y grasas para formar glucosa en ese aspecto, se acabaron ya las reservas de nitrógeno, de glucógeno, podemos ver un incremento de la energía que requieren nuestros pacientes, la cual no estamos compensando con ningún tipo de alimentación. Esto a su vez nos genera pérdida de masa muscular importante, podemos perder 300, 400, 600 gramos hasta 1 kilo de masa muscular en los primeros 5 días, ¿verdad? Incrementándose la ruptura de lípidos de difícil remoción, generando la formación de cuerpos cetónicos y desafortunadamente nuestros pacientes los perpetuamos por 7 días hasta 2 semanas en ayuno. Desafortunadamente, el hospital tenemos estadísticas hospitalarias que dicen que tarda una interconsulta al servicio de
nutrición o establecer un tratamiento completo hasta 15 días. Y es muy común en los hospitales, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Tenemos este cuadrito que nos habla de la fase aguda de la enfermedad y la fase crónica de la enfermedad. Y aquí nos dice claramente que lo ideal es que los pacientes a partir del día 14 tengan una reducción del proceso inflamatorio, una mejor homeostasis, se reduzca el catabolismo proteico, se mejore la inmunosupresión y esto nos puede llevar a que el paciente se recupere en forma satisfactoria. Pero si esto no lo regulamos, hay más pérdidas de masa muscular, persistencia de la inflamación en forma crónica, falla multiorgánica que puede desenlazar en la muerte de estos pacientes. Por lo cual, nosotros sabemos y hemos escuchado las guías de práctica clínica de nutrición enteral parenteral que en las primeras 48 horas es vital el aporte de nutrientes, la vía independiente, sea enteral o parenteral, y aquí lo podemos ver como vemos el esquema del ayuno. Lo ideal es llegar a estas 72 horas en el cual ya podemos estar dando nutrición enteral en forma progresiva, si no lo cubrimos con nutrición parenteral suplementaria. Aquí es donde se sugiere después del tercer cuarto día valorar si es posible y se tiene calorimetría indirecta para ver si estamos cubriendo los requerimientos completos y adecuados para poder obtener energía externa y también poder metabolizarla en forma correcta en nuestro organismo. Las primeras 72 horas para que tengamos esa recuperación en los 14 días. Sabemos que la fase más terrible del paciente crítico son entre los días 5 a los días 12 y esperando que a más tardar 20, 21 días el paciente pueda estar regresando a una parte de recuperación. Esto sería un mundo ideal, ¿verdad? Vamos a ver la realidad entonces. Vemos recomendaciones en todos lados. Esta actualización de pacientes en China nos dicen que obviamente el mejor manejo en un paciente crítico es una alimentación de preferencia entera las primeras 48 horas con algunos asegúnes. Podemos empezar o procurar brindar 20 calorías kilogramo de peso por día. El aporte proteico 1.2 como mínimo, algunas guías marcan 1.5 hasta 2 gramos en ese momento. Discusión sigue vigilar el residuo gástrico, sobre todo si es una sonda que llega al estómago en este aspecto. En dado caso mayor a 500 mililitros, el uso de procinéticos fundamental en este aspecto. Nos piden que podemos empezar 20-25% para incrementar a máximo 4 o 5 días el requerimiento. Y de no lograrse vía enteral, entonces considerar la suplementación con nutrición parenteral. Y hablamos entonces de equipos multidisciplinarios, yo digo que deben de ser interdisciplinarios para actuar en conjunto, el empoderamiento fundamental de enfermería para que estos objetivos se logren en ese aspecto, importancia en los protocolos para nutrición enteral en esa forma, remover las barreras que tenemos, tanto económicas como el desconocimiento y la heterogeneidad que hemos platicado, así como también poder lograr un cambio de cultura con modificaciones importantes en el tratamiento de estos pacientes. Como les decía, este es un mundo ideal, todos quisiéramos cubrir con esto. Pero ¿qué pasa? Después de esas 72 horas el paciente empieza con resistencia anabólica y aquí es cuando el músculo deja obviamente de mantener su masa proteica, ya no es capaz de sintetizarla y por lo tanto hay una descomposición de la misma, ruptura de estas fibras. Esto se genera por la inmovilidad y el proceso inflamatorio que se encuentra tanto en pacientes críticos y el envejecimiento del cuerpo en ese proceso. Esto obviamente se ve afectado por incrementos de proteína C reactiva al ingreso de estos pacientes. Hay estudios importantes, lo hemos visto, el EFOR y sus resultados, en donde nos comentan que al medir proteína C reactiva en estos pacientes, cuando es menor de 10 miligramos por litro, la tasa de mortalidad disminuye hasta un 66%. Hay una diferencia pequeñita, pero también cuando el valor está entre 10 a 100 miligramos por litro, hasta 59% reduce la tasa de mortalidad. Y el problema es cuando esta PCR se incrementa o se perpetúa, hay un incremento hasta el 32% de mortalidad en estos pacientes y sobre todo los que no han recibido un soporte nutricional adecuado. Y también podemos ver que muchas veces queremos dar proteínas en grandes cantidades. En este estudio se vio que los pacientes con datos de sepsis, dar aportes proteicos muy elevados en los primeros días, 2 o 3 de hospitalización, pueden hacer que esta sepsis se generalice, se complique el paciente y puede aumentar la tasa de mortalidad también. Por eso en algunos protocolos se trata de dejar al paciente en ayuno hasta unas 72 horas. Depende mucho de cada paciente, ¿sí? ¿Y cómo podemos contrarrestar este efecto deleterio en estos pacientes? Decimos, las dosis de proteínas son las que primero se sugieren hacer. Ahora ya nos indican en forma progresiva, los primeros 1 a 3 días, 0.6, 1.2 gramos kilocalorías por día. No es una meta de carreras, es empezar a estimular a estos pacientes. Cuarto a séptimo día hasta 1.2, 1.5 gramos kilogramo al día, como estamos viendo las guías clínicas. Al día 7 tenemos que mantener un estándar ya de 1.5 gramos kilogramo por día y sobre todo, es importante en la recuperación postterapia intensiva hasta 2 gramos kilogramo al día en este aspecto. De la mano también va entonces el tipo de proteínas que damos, aminoácidos esenciales combinados con cadena ramificada, valorar en este caso la rehabilitación de estos pacientes para que estas proteínas, sobre todo ramificadas, tengan una generación de masa muscular, pero estamos viendo ya una tendencia con estrategias más recientes como es el uso de ácidos grasos omega 3, sobre todo, ¿por qué? Por factores como es resolución de la inflamación y esto a su vez de la mano
no va a generar una producción de masa muscular correcta, mantenimiento y regeneración en nuestros pacientes críticos. Entonces, ¿por qué es importante las proteínas? Vemos aquí este manejo y nos dice, a mayor aporte que se va incrementando en forma gradual, reducimos la tasa de mortadela en estos pacientes. Cuando estamos cubriendo ya 1.2 gramos hasta 26% se reduce la mortalidad. Si obviamente llevamos al mínimo, que es 1.2, como decíamos, entre el día 4 y 5, máximo el 7, podemos estar reduciendo una tasa de mortalidad hasta un 19% en forma significativa. Pero, ¿qué ha pasado últimamente? Solamente nos enfocamos a la parte de calorías y tener un buen control glicémico. Nos da miedo las hiperglicemias en estos pacientes y con justa razón, muchas veces son del mal cálculo que realizamos o el aporte incorrecto de carbohidratos que damos. ¿Por qué? Porque cargamos de proteínas y proteínas, muchas veces, como dijimos, estas proteínas no generan la masa muscular pertinente, se siguen rompiendo para formar carbohidratos, esto genera mayor demanda de insulina, hay inflamación en tejidos que no permiten que esta insulina llegue a los tejidos para absorber la parte de carbohidratos y entonces seguimos perpetuando el catabolismo proteico junto con la resistencia a lo que es la parte de insulina. Y obviamente también nos enfocamos a ver los balances nitrogenados, ¿verdad? Y seguimos dando más y más proteínas sin tomar en cuenta las calorías no proteicas. Entonces es algo que tenemos que ir modificando la atención en los pacientes críticos. Un ejemplo lo tenemos aquí, este estudio en pacientes con ventilación mecánica 2021 nos dicen que muchas veces una cosa es lo que prescribimos, otra cosa es lo que realmente damos y otra cosa es lo que realmente funciona en estos pacientes en el soporte nutricional. La idea siempre ha sido cubrir más de 80% de las metas calóricas, sobre todo en estos pacientes, dar mínimo 25 kilocalorías por kilogramo de peso, 1.2 gramos kilogramo de proteínas por día. De preferencia nos enfocamos al uso de fórmulas poliméricas estándar y lo damos a manera de infusión continua para mejorar el aprovechamiento de esta misma proteína. Que vemos en estos esquemas que aunque quieramos cubrir estos efectos, a las 72 horas seguimos con un déficit calórico muy importante. Pacientes que requieren hasta 2.500 kilocalorías, si bien nos damos la mitad en un 50%, tercer, cuarto día, ya ni se diga la parte de proteínas, ¿no? No llegamos ni siquiera al 80% sugerido, nos quedamos en un 77 hasta un 68% en ese aspecto. Y sobre todo en la nutrición enteral, muchas veces no lo cubrimos porque hacemos suspensiones abruptas por unas supuestas intolerancias, por algunos procedimientos que muchas veces no van a requerir suspensión absoluta de la alimentación, pero sí tendríamos que entonces que regular este proceso. Entonces, 2 o 3 días de avance, con uno que nos detengamos, hacemos todo de ceros y tenemos que reiniciar con el tratamiento del paciente. Esa es la parte triste en ese aspecto. Como decíamos, ya hay muchas guías actuales que nos sugieren nutrición enteral precoz, obviamente para contrarrestar los efectos de la desnutrición iatrogénica. Recordemos que los pacientes críticos ya no llegan directamente de urgencias al área, vienen de hospitalizaciones largas con complicaciones metabólicas muy importantes en ese aspecto. ¿Qué estadísticas nos dicen 2023-2024? Realmente lo que aportamos, como dijimos, de nutrición enteral es menor al 50% de lo que estamos prescribiendo. Muchas veces, si bien nos va, llegamos a 60% de requerimientos, en la primera semana tardamos hasta más, casi 10 días. A veces pasan más de 60 horas en iniciar cualquier tipo de nutrición y esto ha pasado en Estados Unidos y en el mundo son 48 horas para empezar a dar un tratamiento nutricional en ese aspecto. Y a veces hasta pasan 12 días para poder cubrir mínimo 0.6 gramos kilogramo de peso al día. Por eso hablamos de desnutrición iatrogénica. A veces es entendible que el desconocimiento y los miedos de lo que vamos recibiendo en información nos pueden ir limitando en ese aspecto. Por eso debemos ser críticos en la parte de información que damos. Y este aporte proteico tan bajo nos dice que si bien nos va a cubrimos la mitad o una tercera parte de lo que nos marcan las guías de práctica clínica, es muy chistoso porque todas las conocemos, pero difícilmente las aplicamos como deberíamos. Y aquí hablamos de proteínas y hablamos también de carbohidratos. Y los lípidos muchas veces los dejamos atrás, solamente los tomamos en cuenta para poder llegar al casi 90-95% de los requerimientos. Pero si nos damos cuenta, ya nuevos algoritmos de decisión nos dicen, uno, si el paciente en UCI tolera a través de tracto gastrointestinal, podemos iniciar, si es posible, alimentación temprana 24-48 horas y en dado caso que el paciente requiera alguna necesidad especial por el diagnóstico que tenemos, ejemplos como sepsis, dieste respiratorio, cirugía abdominal, trauma en este aspecto, quemaduras, podemos empezar a contemplar grasas especiales con ciertos antioxidantes para poder mejorar la recuperación de este paciente. No necesariamente los primeros días, pero sí posteriormente decíamos, ¿no? En este punto de recuperación de los 14 a los 21 días en estos pacientes. Si no hay alguna situación de estas que presente el paciente, hay una recuperación óptima en los primeros 4 o 7 días, podemos mantener fórmulas estándar sin mayor problema.
¿Y por qué hablamos entonces de las grasas y de los ácidos grasos, no? Decíamos, nos enfocamos solamente a calorías totales, pero se ha demostrado en pacientes sépticos que se suprime la oxidación de glucosa, esto aumenta oxidación de ácidos grasos, lo cual va a generar ese proceso inflamatorio, como podemos ver aquí, proveniente de lo que es el ácido linoleico en este aspecto, sobre todo la producción de lo que son omega 6 proinflamatorios de esa manera. A muchas veces se ha visto que si el paciente está en 4 o 5 días de ayuno, este proceso que es fisiológico normal puede empezar posteriormente a generarnos ya una estabilidad en el paciente y podemos decir de algo que empezó patológico puede ser tal vez algo beneficioso en estos pacientes. Importante entonces no excedernos en los aportes de glucosa que el paciente tolere. Decimos que el ayuno puede ser benéfico, pero no excederlo. Vimos el gráfico pasado que a partir de las 72 horas, 96 horas, empezamos a tener cambios metabólicos muy importantes que generan más ruptura de proteínas en ese aspecto, más aumento de procesos infecciosos en estos pacientes. Obviamente esta oxidación de ácidos grasos al principio puede prevenir daño a otros órganos que están con datos de sepsis en ese aspecto y también ayuda a recuperar los tejidos que fueron lesionados por riesgo de infección bacteriana en ese proceso. Muchas veces nos aceleramos y queremos mucha glucosa, mucha energía, y entonces también utilizamos insulina en ese aspecto. Por este proceso de oxidación de ácidos grasos en los pacientes sépticos, podemos ver que las vías metabólicas se pueden ir corrigiendo, pero difícilmente alcanzamos control glicémico porque seguimos rompiendo proteínas para obtener carbohidratos, como aquí lo vemos, la parte de proteólisis en esa parte. Aquí se aplica la temática, más puede ser, menos puede ser más. Yo no diría menos puede ser más, menos tenemos que partir para lograr llegar hacia el más, ¿sale? Y aquí que podemos ver entonces, importante en pacientes con datos de sepsis, el exceso de proteínas, así como carbohidratos, puede ser perjudicial en ellos y exacerbar ese proceso séptico. Y aquí entonces podemos empezar a ver la necesidad de la introducción de grasas en forma correcta. ¿Y cuáles empezamos a poder ver entonces con un enfoque recuperador, EPA y DHA? Aquí hablamos de funciones inmunológicas, podemos tener específicamente estos dos, que con las soluciones y las especies que forman resolvinas o protectinas llegan a regular la inflamación o en forma importante la bloquean para poder ayudar a la recuperación del paciente en ese proceso, sobre todo por toda la producción celular que hacen en ese aspecto, reparación de tejidos, apoptosis para poder generar muerte de bacterias patógenas, formación de macrófagos, llegar a la zona de lesión en ese aspecto, sobre todo los neutrófilos para recuperación de esos sitios de procesos sépticos infecciosos que tienen los pacientes, ejemplo como la parte neumónica en esa parte, una sepsis abdominal en ese aspecto. Y aquí podemos ver esas células, los componentes que derivan en EPA y DHA, sobre todo para la producción de interleucina 10, un potente antiinflamatorio que se está produciendo, regulación de la producción de óxido nítrico en ese aspecto, así como interleucina 12, también un factor que ayuda a regular el proceso de inflamación. Entonces, de aquí empezamos a ver la importancia de grasas específicas en la función inmunológica en pacientes en terapia intensiva. Y es importante entonces que los incorporemos en forma gradual. Hemos visto que la relación que se maneja tiende a haber más EPA que DHA. ¿Por qué? Porque se ha estudiado que el DHA tarda más tiempo en absorberse a través de las membranas celulares, por lo cual la velocidad llega a ser más lenta y es más fácil absorber EPA. Por eso las relaciones pueden ir 2:1, 3:1, 4:1 en la distribución que se tienen los diferentes productos. ¿Qué otros efectos tenemos de EPA y DHA? Principalmente regulación de la temperatura en ese aspecto y mejor utilización de la energía, evitando la pérdida de masa muscular y un correcto uso de la masa grasa en esa parte. Con este tipo de grasa podemos evitar la ruptura de masa muscular en forma importante, generar reparación de la misma en este aspecto y podemos ver que podemos tener mejor regulación hormonal. Más adelante hablaremos un poquito de la hormona tiroidea en pacientes críticos y la importancia de EPA-DHA a este proceso. Podemos ver también que la parte de control de la regulación de la presión arterial por la producción de prostaglandinas y vasodilatación que pueden mejorar el flujo sanguíneo. Interviene mucho la parte del hígado para poder a través de los fosfolípidos y la membrana de los eritrocitos una mejor oxigenación, un flujo correcto y regular la presión arterial. Y es importante entonces porque ayuda también a un mejor metabolismo de lípidos a nivel hepático, un mejor flujo a nivel sanguíneo evitando arritmias en ese aspecto, mejor distribución de sodio, potasio y calcio, mejorando los canales de transportadores de los mismos, regulando la respuesta inflamatoria que se produce en el tejido graso, reduciendo la producción de citocinas, evitando la ruptura de masa muscular y de tal manera que entonces esos vasos sanguíneos puedan dilatarse de manera importante, que logre un mejor flujo, mejor oxigenación a nivel orgánico. Esto se ha visto mucho en pacientes con distrés respiratorio agudo.
Y podemos ver también otros ejemplos, ¿no? Evidencia que ya tenemos reciente, hace 7, hace 8 añitos que salen, donde podemos ver el efecto de EPA y DHA en la parte del músculo esquelético, la hemostasis de la glucosa. Al introducirlo, sobre todo vía enteral, facilitan el transporte de glucosa a nivel intestinal de tal manera que podamos bloquear la ruptura de masa muscular por medio de estas proteínas de fase aguda, mejorando la síntesis proteica, una reparación de ese tejido que pueda ser resistente y que el paciente entonces evitemos la parte de sarcopenia. Recordar algo importante, el músculo esquelético se encarga de eliminar excesos de glucosa hasta en un 30% postprandial. ¿Y qué quiere decir? En Estados Unidos se ha visto, si se pudiera reducir la sarcopenia en pacientes hospitalizados un 10%, en puros costos económicos sería un ahorro de 1,100 millones de dólares al año, evitando la sarcopenia, y podemos ver que con estos componentes en pacientes en terapia intensiva, ya ni se diga en pacientes adultos mayores, los beneficios que se tienen. Otro esquema también aquí de la parte de reparación de tejido muscular en ese aspecto son procesos metabólicos muy importantes que también junto con leucina, aminoácidos de cadena ramificada y EPDHA podemos también potencializar esta recuperación de masa muscular. En terapia intensiva apenas se está dando evidencia importante en ciertos diagnósticos clínicos, decíamos datos de sepsis o de este respiratorio, pero ya en pacientes con patologías crónicas con pérdida de masa muscular importante, este conjunto de componentes nutricionales tiene un excelente beneficio en ellos. Y podemos ver entonces que hablamos de muchos alimentos que tienen obviamente EPA, DHA, pescados, semillas, y muchas veces generalizamos, pero debemos ser conscientes que no todos los alimentos tienen estos componentes en esa parte, ¿no? O muchos dicen, comamos más consumo de huevo porque esto nos va a dar recuperación de masa muscular, pero tal vez sí nos generen producción de omega 6 proinflamatorios en vez de antiinflamatorios. Entonces debemos de ubicar la fuente de grasas dietéticas y la composición de los mismos. Los que nos interesan más tenemos lo que es EPA y DHA en ese aspecto, y si podemos ver, son pescados muy específicos, semillas muy específicas que nos los dan. Vamos a pasar al siguiente. Aquí un poquito borrosita, pero tratamos de buscar la mejor imagen. Nos hace un comparativo, un ejemplo del alimento, cuánto nos puede dar DHA y EPA en esto. Sabemos que son los pescados, sobre todo las sardinas, sobre todo la parte del salmón, en este aspecto, los cuales nos dan un mayor aporte de eso. Hablando de ya la parte de semillas, algunos aceites importantes, sobre todo la parte de cánula, también los pueden tener. Aquí es también señalar que dependiendo de dónde proviene es la facilidad de absorción, y sobre todo más son los de aceites de pescado en este aspecto. Y podemos ver muchísimos estudios ya corridos en ese aspecto, ya de 10, 15 años, donde se les dio cierta dosis de combinación de EPA y DHA, como decíamos, más EPA que DHA, y los tiempos, ¿no? Algunos pacientes requirieron 3 meses, 8 semanas, 4 semanas, algunas cantidades muy, muy, muy elevadas, 9 a 12 gramos de combinaciones al día, pero por tiempos cortos, para poder generar un mejor metabolismo en la recuperación de masa muscular, regular procesos inflamatorios de manera aguda crónica, y visto también en pacientes los cuales estaban inmovilizados por algunos procedimientos, ya sea quirúrgicos, hospitalizaciones prolongadas. Entonces, por lo cual es importante ver después cuáles son las dosis sugeridas, dosis de seguridad para dar a estos pacientes. Y empezamos entonces con la evidencia en estudios clínicos para saber que sí, que no, qué momento y hasta dónde podemos hacerlo. Este estudio que nos habla de suplementación de omega 3 en pacientes con sepsis, aquí podemos ver que fueron 1,239 pacientes, 10 de estos estudios de 17 utilizaron aceite de pescado solo, de los cuales 7 utilizaron fórmulas, y aquí sí viene un punto, combinación con antioxidantes, no solamente fueron EPA y DHA. Aquí podemos ver los gramajes, 1,5 gramos, 0,6. ¿Qué fue lo que nos recomendaron primero? Obviamente, en incorporar grasas, debemos de ver que el paciente está con procesos inflamatorios, sí la pueden regular, pero en excesos podemos generar incremento de triglicéridos o también aparición de malabsorción y datos de diarrea. Esto tenemos también que vigilarlo con dosis excesivas. No se encontró diferencia significativa en la mortalidad con estos pacientes, pero sí se encontró reducción de estancia hospitalaria hasta casi 4 días, así como reducción de los días de ventilación mecánica 2,27 días, y sin necesidad de regresar después de 4 o 6 días a ventilación mecánica. Podemos ver otro estudio, 2018, también en pacientes sépticos y terapia intensiva, dos grupos donde a uno se le dio omega 3 y otro no se le dio omega 3. Aquí sí fue solamente puro aceite con pescado, vía enteral hasta 1,000 miligramos 3 veces al día, o sea, 3 gramos. ¿Y qué fue lo que se encontró? No hubo cambios en estancia hospitalaria, tampoco en ventilación mecánica duración, y tampoco en los datos de supervivencia en hospitalización y terapia intensiva. Sí, importante, los que no tuvieron omega 3 presentaron incrementos de proteína C reactiva, y esto se asoció a mayor estancia hospitalaria,
una puntuación de SOFA más elevada y obviamente más días en terapia intensiva, que sí se pudo detectar que redujo los leucocitos en los días de estancia hospitalaria en la terapia intensiva hasta el día 19, también como una reducción significativa a partir del día 5 de la proteína C reactiva. Entonces podemos decir que también esta utilización de EPA y DHA mejora fallos orgánicos en estos pacientes, así como hemodinámicos de esa manera, por lo cual se puede dar en pacientes con datos de sepsis en estancias de terapia intensiva para estos beneficios. Otro estudio que podemos encontrar aquí también es el uso de omega 3. Aquí también fue con combinación de antioxidantes. Importante las dosis, 1.7 EPA, 5.3 gramos de HA, perdón, este es invertido. EPA fueron 5.3, DHA 1.7 en pacientes con datos de sepsis en terapia intensiva. No hubo reducción en los días en la mortalidad de 28 días ni tampoco en las complicaciones infecciosas, pero sí redujo importantes días en la cuestión de duración de la ventilación mecánica y específicamente en el subgrupo de distrés respiratorio, reducción de la mortalidad, de la estancia hospitalaria y la ventilación mecánica. Ya hablamos de pacientes con diagnósticos clínicos muy específicos donde sí hubo beneficio. Y podemos ver también estudios combinados donde se utilizó nutrición enteral y cuando no se cubría el aporte de calorías y proteínas, se utilizó nutrición parenteral suplementaria, ambos enriquecidos como omega 3 en las unidades de terapia intensiva. Fueron 100 pacientes donde se toma en cuenta la ventilación mecánica, la clasificación de Apache. Podemos ver aquí que nutrición parenteral se les llegó a brindar hasta 2.215 kilocalorías con 7.5 gramos combinados de EPA-DHA y la vía enteral, que fue lo que llegaron a tolerar al máximo hasta 1.500 calorías con 4.6 gramos de EPA-DHA combinados. Obviamente ambas nutriciones combinadas no mejoraron mucho la función pulmonar, pero sí se pudo ver que a nivel sanguíneo en eritrocitos hubo una mejor oxigenación entre los días 3 y 4 y que también favoreció de manera significativa una mejor tolerancia a la vía enteral a partir del día 6 y ya a partir del día 24 era más nutrición enteral que nutrición parenteral lo que está otorgando estos pacientes. Entonces permite mejor tolerancia en paciente crítico con estas condiciones de datos de sepsis. Aquí nos sugiere entonces que podemos lograr un mejor destete de catecolaminas combinada con nutrición parenteral y obviamente se puede dar en forma más segura ambas combinaciones. Y podemos ver también en los pacientes con COVID, en este esquema nos dice en todas las áreas, obviamente tuvimos 3, 4 años de poder investigar más a fondo esto, en la cuestión de la propagación de virus, en la cuestión a nivel neurológico, en disminución de procesos inflamatorios y vasodilatación, constricción, mejoras en procesos de coagulopatía también con estos pacientes, evitar datos de oxidación mismo del organismo, obviamente también una disminución del dolor por los datos de inflamación en ese aspecto y una mejor modulación. Y como hemos visto, seguimos pasando los años y vemos complicaciones crónicas en muchos pacientes que algunos de ellos en algún momento tendremos que considerar el uso de este tipo de antioxidantes como son EPA y DHA. Y este esquema que tenemos aquí nos enseña un proceso químico de respuesta inflamatoria en pacientes en la UCI. Tenemos la agresión por la cual llega terapia intensiva a nuestros pacientes y esto puede generar incremento de bacterias asociadas también a la lesión o trauma que presentan los pacientes y empezamos a activar lo que es la parte de la inmunidad innata en nosotros mismos y nuestro organismo. Aquí empezamos a tener incrementos de mediadores lipídicos inflamatorios o proinflamatorios, eicosanoides de primera fase y citocinas. Al agregar obviamente omega 3 podemos empezar a tener ya una movilización correcta de neutrófilos y monocitos como función inmunoreguladora, de tal manera que podamos resolver esa inflamación a partir de sustancias como resolvinas y protectinas en ese aspecto. Esto ha generado entonces una mayor investigación en los pacientes. Hay un concepto que se llama lipidómica en el cual ya se miden niveles y concentraciones de este tipo de grasas específicas para saber las concentraciones que tienen los pacientes en base a lo que es la parte de inmunidad en terapia intensiva y entonces sí poder decir como nutrigenómica y metabolómica cuáles serían las grasas adecuadas que tenemos que dar y cuáles más incrementadas en esta parte y la tendencia va a tener un aporte mayor de EPA y DHA. ¿Para qué? Para poder mejorar el tratamiento individual en los pacientes y evitar el reinicio de la inflamación, lo que decíamos ya en una forma crónica y tenemos pacientes con hospitalizaciones largas o muchos de ellos que regresan a la terapia intensiva en tiempos cortos. Aquí está este tipo de estudio un poquito más completo el cuadro, donde nos dice qué mediadores se han estado estudiando en los tipos de pacientes que se han hecho con los diagnósticos, sobre todo con distrés respiratorio, ventilación mecánica o datos de trauma también para saber las concentraciones y entonces sí poder decir en algún futuro, esto
estos son los mejores componentes derivados de EPA y DHA que pueden funcionar en específicamente características en el paciente crítico, sobre todo en regulación del proceso inflamatorio. La ciencia entonces está avanzando. Podemos tener también estudios más cercanos, 2022, el efecto de los omega 3 otra vez en pacientes con sepsis, 60 pacientes con sepsis temprana, en los cuales en un grupo de estudio a través de una sonda nasogástrica se les dio una combinación de proteínas, carbohidratos, lípidos enriquecidos con EPA y DHA 9 gramos durante 7 días en ese aspecto y buscando lograr 75% mínimo de requerimientos calculados comparados con un grupo que solamente se le dio terapia conservadora para los datos de sepsis. Fue insignificante la diferencia en disfunción orgánica, el uso de vasopresores, ventilación mecánica y lactato sérico. Donde sí se encontró grandes avances en los que estaban complementados con EPA y DHA fue en glóbulos blancos en su concentración más baja, proteína C disminuida, disminución de procalcitonina entre los días 5 y 7 y una disminución significativa en la estancia en terapia intensiva. Entonces podemos decir que dosis altas a cortos tiempos de uso pueden llegar a ser benéficas sin mayores complicaciones. Y aquí podemos ver también una relación del uso de proteínas con EPA y DHA, sobre todo en procesos de envejecimiento, que muchos pacientes que entran a la terapia intensiva, podemos decir que en estancias de 15, 20 días llegan a envejecer orgánicamente a lo que sería equivalente a 5 hasta 10 años, y peor tantito la parte de recuperación. Es importante entonces el utilizar EPA y DHA en combinación con proteínas muy específicas para poder entonces mejorar la reparación de tejidos, sobre todo porque muchos pacientes están con datos de inactividad física en ese aspecto, empiezan a tener ruptura de esa masa muscular por medio de situaciones orgánicas y enzimáticas que podremos controlar, podemos regular para evitar esa pérdida de masa muscular con aporte correcto de energía, obviamente con estimulación de actividad física para poder mejorar esos procesos. Y entonces aquí se puede demostrar que el dar 2 gramos en combinación de IEPA DHA podemos mejorar la utilización de proteínas para la recuperación de masa muscular. Y aquí podemos ver también entonces ya lo que es los efectos de inmunonutrición en pacientes con cáncer, sobre todo con algunos componentes que dentro de las fórmulas que tienen también obviamente omega 3, EPA y DHA. Y podemos ver sobre todo en procedimientos quirúrgicos. Podríamos decir, bueno, estos pacientes realmente no creemos que estén en terapia intensiva. Les podemos decir por evidencia que sí, muchos de ellos que son programados para cirugías, un ejemplo, cirugía pancreática, Whipple y demás, por alguna complicación del estado nutricional previo en ese aspecto, complicaciones del mismo procedimiento quirúrgico, llegan a estar en terapia intensiva, donde no nada más es ya la cirugía, alteraciones respiratorias, hemodinámicas, metabólicas que se tienen que corregir. Y aquí podemos ver, sobre todo en pacientes oncológicos quirúrgicos, los beneficios que se ha visto en forma moderada en cirugías a nivel de colon, esofagogástricas, cabeza y cuello, cirugías a nivel hepático y pancreáticas para poder tener un beneficio con el uso de dietas inmunomoduladoras con un contenido de PDHA combinado con arginina y glutamina, ¿no? Podemos ver aquí también ya lo que nos marca evidencia comparativa de guías de práctica clínica, tres importantes que son la americana, que son la europea y la Sociedad Española de Medicina Crítica también nos dicen cómo podemos ver si es sugerido o no el uso de este tipo de inmunonutrientes. Podemos hablar específicamente de las que sí lo sugieren en ciertas condiciones, las guías ESPEN en pacientes que estén estables, en los cuales obviamente no es de rutina darlas, pero si estamos viendo procesos inflamatorios prolongados o características en el paciente, como es distrés respiratorio y datos de sepsis, podemos utilizarlas siempre y cuando tener en fórmulas enterales en ese aspecto. Y ya hace sugerencias importantes de dosis de 1.1 a 0.2 gramos kilogramo por día. Sobre todo lo han visto más en pacientes con nutrición parenteral, pero si hemos abogado a nutrición enteral temprana, estímulos fisiológicos, ya vimos algunos de los estudios que sí se pueden dar con el beneficio, sobre todo de regulación de inflamación, días de estancia hospitalaria, algunos de ellos con ventilación mecánica y sobre todo mejorando la recuperación de masa muscular y la función pulmonar. Y aquí podemos ver, obviamente, con omega 3, donde tenemos mayores beneficios, decíamos en procedimientos quirúrgicos de cabeza a cuello, sobre todo en cáncer, fístulas posoperatorias, podemos darlos como previo manejo para cirugías que tienen que ver con cáncer gástrico, cáncer esofágico o algunas más complicadas, pancreático o el caso también de pacientes quemados. En algunos beneficios potenciales, cirugía a nivel de tórax, a nivel cardíaco también, pacientes con fractura de cadera, cambio de prótesis de la misma que pueden tardar meses en su recuperación, movilidad y fragilidad también, y lo que ya hemos visto actualmente, ¿no? Un beneficio importante en pacientes en la parte de tratamiento por COVID y post-COVID en esa parte. Y entonces debemos de entender algo.
¿De dónde es o de dónde vienen estos omega 3 en ese aspecto? Nos han dicho que podemos ver ciertas semillas y ciertos nutrientes derivados de pescado, los cuales lo tienen. Comprobado está que EPA y DHA están principalmente en pescados de agua fría, salmón, uno que es caballa español y el arenque en ese aspecto también habíamos visto, ¿verdad? Parte también de la sardina. Y podemos encontrarlas en semillas, la presentación alfa-nilonélico, que puede ser linaza y algunos otros vegetales. ¿Cuál es el punto? La utilidad de ellos va a depender mucho de lo que el cuerpo tenga la capacidad para poderlos absorber en ese aspecto, ya que algunos vienen más completos y la parte de absorción es más lenta. ¿Dónde lo podemos encontrar? Con los que vienen de semillas, aceites de este tipo, que hasta un 5% nada más se puede convertir a EPA y menos del 0.5% se puede convertir a DHA en este aspecto. Por eso siempre será fundamental verificar la fuente de omega 3, no tanto en cantidad, sino la fuente para poder hablar de los contenidos que tengan las fórmulas enterales específicas y tengamos un mejor beneficio. Y aquí vemos un esquema que nos va a dar una idea o sugerencia, de acuerdo al tiempo, la cantidad sugerida en este aspecto. Aquí hablan de dosificaciones de hasta 3 gramos de EPA, 2 gramos de DHA, de acuerdo a la evolución en los pacientes para regular la formación de masa muscular, músculo esquelético en este proceso, de acuerdo a situaciones clínicas. Obviamente en pacientes adultos sanos, tal vez en la primera semana los requerimientos se cubran sin mayor inconveniente, hasta con alimentación básica, pero ya situaciones como datos de caquexia, cirugías por cáncer, pérdida de masa muscular por el desuso del mismo músculo, inactividad, complicaciones como la edad y pacientes postquirúrgicos con una recuperación que puede ser larga, hasta tal vez durante 8 semanas tengamos que estar aportando este tipo de nutrientes, sobre todo para mejorar la síntesis de proteínas y evitar la misma degradación de los mismos. Les digo, aquí hay ya cantidades sugeridas, hemos visto estudios que nos marcan 2, que nos marcan combinación de hasta 3, 4 gramos, les decía algunos muy incrementados hasta 9 gramos, pero por días cortos, pero aquí ya podemos ver en base a tiempo y diferentes situaciones para poder regular la parte de inflamación o evitar que ésta se propague, las dosis en base a tiempo que podíamos sugerir. Y podemos ver entonces también un proceso muy importante que es en la microbiota intestinal. Fundamental que estos lleguen a combinarse con la luz del intestino para poder favorecer la producción de bacterias protectoras, revertir los focos infecciosos de la disbiosis, algo muy visto también en COVID en paciente crítico con ayunos prolongados, de tal manera que podamos generar ácidos grasos de cadena corta, producción de bifidobacterias y lactobacilos que nos mejoren la función endotelial del intestino, mejor absorción, evitar la bacteremia, un desarrollo de la misma y la propagación en este aspecto. Entonces, también tienen factores reguladores inflamatorios en el intestino. Recordemos que la mucosa es el que más se caracteriza por procesos inflamatorios en forma aguda y en forma crónica. Podemos seguir viendo estudios donde se hizo complementación, obviamente, con lo que es aceite de pescado para dar EPA y DHA, 25 ensayos en los cuales 9 fueron estudios con nutrición enteral, 7 fueron combinados con antioxidantes y 2 fueron solamente con EPA y DHA. De entrada, sí hubo una reducción significativa en los días de estancia hospitalaria, aquí ya fueron mayores a 4 en este aspecto, perdón, la mortalidad, acortando la estancia en terapia intensiva, hasta 9 días reduciendo la hospitalización ya post terapia intensiva, y los días de duración de ventilación mecánica, casi 2 a 3 días, redujo esa parte en ese aspecto. ¿Por qué? Todo lo que nos generan por medio de las sustancias que producen, como son resolvinas en este aspecto, mejor producción de leucocitos, prostaglandinas, reducción del proceso inflamatorio, producción de células importantes para evitar efectos bacterianos y propagación de las mismas, para poder establecer la inmunidad adaptativa que requerimos. Algunos de ellos está favoreciendo la reparación de heridas importantes posquirúrgicas en este aspecto o pacientes con quemaduras para una mejor evolución en ese proceso. Muchas veces podemos ver que también no hay una mortalidad tan reducida, pero si todos estos efectos como es ventilación, la misma producción de células protectoras, regulación de inflamación, a largo plazo sí puede haber beneficios importantes en estos pacientes. Muchos de los estudios que hay en paciente crítico se enfocan hasta 28 días máximo, algunos ya en proteínas se enfocan a 60, 90, 300 días de evolución post-terapia intensiva para ver tasas de mortalidad. Podríamos ver a futuro este tipo de beneficios también. Y lo que decíamos, ¿no? Tenemos pacientes en terapia intensiva, que hay alteraciones del sistema nervioso, depresión del sistema inmunológico, pero algo importante, hay alteración a nivel hipotalámico y pituitario y hormona adrenal.
¿Qué es lo que pasa? El incremento de cortisol y catecolaminas empieza a tener supresión de hormonas tiroideas. Aquí nos empieza a dar datos de desyodación por la pérdida de masa muscular y la desnutrición. La tiroxina se convierte a triiodotironina y este tiene un efecto importante en pérdida de masa muscular, alteración en el metabolismo de carbohidratos, en el metabolismo mismo de las grasas. Por eso, al incorporar omega 3 podemos tener efectos importantes en regulación de la inflamación. Obviamente, reducimos el gasto energético, prevenimos el catabolismo proteico y podemos evitar todas esas complicaciones gástricas a nivel muscular, a nivel neurológico, el mismo regulación de estrés, la pérdida de masa muscular, la pérdida de peso, mejorando la recuperación por inmovilización de estos pacientes y la fatiga, y podemos evitar desenlaces fatales. Y les decía yo, ahorita actualmente estamos peleando con pacientes que estuvieron en el 2021, 2022 en terapias intensivas con complicaciones crónicas derivadas de todos sus efectos por la parte del COVID, a nivel cardiovascular, a nivel neurológico en este aspecto. Algunos pacientes han sido susceptibles a reinfecciones. Se nos hace increíble escuchar que 4, 5, 6 veces han dado positivo a COVID en este aspecto, ahorita con la parte de influenza, y esto tiene que ver obviamente por disregulación inmunológica de las células protectoras, por alteración de la microbiota intestinal, inflamación del tejido endotelial, inflamación a nivel oral y obviamente disfunción orgánica a nivel mitocondrial. Se están investigando terapias antivirales, agentes antiinflamatorios para mejorar el microbioma, así como fármacos anticoagulantes, que es algo que también provoca el COVID a nivel pulmonar, y por lo tanto aquí la investigación sobre DEPA y DHA, que ya está empezando más fuerte, puede darnos resultados a largo plazo muy importantes y significativos. Y otro punto es en quién se prueba y en quién se ha utilizado entonces y qué efectos se tienen, porque no es lo mismo animales que humanos, ¿verdad? Ya hablamos del efecto inflamatorio, ya hablamos en la mejora de lo que es la función inmunológica, una regulación del tejido y su hemostasis en este aspecto, reparación de heridas y podemos ver. Partimos de animales para la investigación, pero sí se ha logrado ver efectos muy similares en humanos, ahora ya también en pacientes en área crítica, sobre todo con datos de sepsis, de respiratorio, que nos pueden decir mejoras metabólicas, mejor control enzimático, hormonal, que ayudan a regular proceso inflamatorio, recuperación de parte proteica muscular, mejora de función de órganos importantes para una recuperación del paciente crítico. Y aquí hablamos de lo que era menos es más. Este artículo que salió 2023 nos hablaba de los beneficios de una alimentación temprana en enfermedades críticas y lo primero que nos comentaban era hay resistencia anabólica, ya habíamos platicado la definición de disminución de la reparación de masa muscular. Esto se presenta en los primeros 2 a 3 días, 4 días que el paciente ingresa a esta terapia intensiva, en donde podemos ver pérdida de masa muscular, pero sí se activan vías hepáticas para mejorar la producción de la glucosa e insulina. Aquí lo importante es dar un aporte, no negarlo, más bien dicho, dar un aporte bajo en cuanto a proteínas, carbohidratos, no cubrir 100% de inmediato. Hemos visto días que nos dicen 20, 30, 50% de estos requerimientos para evitar este tipo de alteraciones, como son incrementos de glucosa, hipertrigliceridemia, cambio en el metabolismo de lípidos, pérdida de proteínas importantes, incrementos de uremia, creatinina, urea en sangre en ese aspecto y afectando la disfunción hepática sobre estos procesos. Después de esos 4 o 5 días tenemos que empezar a regular lo que es la resistencia anabólica para su recuperación de masa muscular. Entonces las guías ya nos dicen, ¿verdad? 72, 96 horas tenemos que estar ya dando un aporte de requerimientos nutricionales importante en el paciente, de preferencia que se mantenga la vía enteral o suplementación con nutrición parenteral, aportando correctamente carbohidratos, proteínas y lípidos, para que de esta manera podamos detener esa autofagia, esa cetogénesis y no generemos mayores pérdidas de masa muscular en estos pacientes. Entonces, por eso decíamos, podemos decir que es de menos para llegar a más, ¿sale? Y aquí podemos ver, obviamente, ya las acciones inflamatorias en términos generales en recuperación de un paciente. Obviamente, al introducir EPA y DHA a nivel de músculo esquelético, vamos a lograr disminución de producción de icosanoides proinflamatorios derivados de ácido araquidónico, que esto también se provoca con la autofagia, los primeros días de ayuno en ese aspecto. Después podemos ver disminución de activación de factores de transcripción proinflamatorios para evitar ruptura de masa muscular y entonces empecemos a enfocarnos a producir sustancias como interleucina 10 que regulen la inflamación. Podemos mejorar entonces codificación de citoquinas, quimiosinas y enzimas proinflamatorias, de tal manera que esta interleucina reduzca de manera significativa la inflamación y pueda entonces resolver recuperación de tejidos en ese aspecto. De tal manera que logremos entonces la proteólisis de la ruptura de masa muscular reducida en estos pacientes con una buena recuperación.
Y aquí está la literatura ya investigada, un comparativo a través de los años nos dice, primero, cómo se han comportado las investigaciones. Hubo un incremento importante en 2021 después de COVID referente a sustratos específicos en nutrición en pacientes críticos. Podemos ver obviamente las revistas que más se han enfocado, como el Clinical Nutrition en ese aspecto, que muchas veces la que debería tener mayor investigación en pacientes críticos son las que hablan de terapia intensiva, ¿verdad? Pero bueno, a final de cuentas podemos ver investigación. Las publicaciones se han enfocado principalmente en identificar objetivos nutricionales en la UCI, sobre todo para cubrir proteínas y carbohidratos. Muy pocos se enfocan a diferencias metabolómicas entre lo que contiene nutrición enteral o parenteral. Muy pocos hablan de respuesta metabolómica de la terapia nutricional con sustratos específicos a largo plazo y muy pocos hablan de marcadores metabólicos y deficiencias nutricionales. Por eso a veces decimos que no tenemos tanta evidencia en ciertos sustratos energéticos, son poblaciones pequeñas, nos enfocamos a lo que van marcando las guías, pero aquí viene nuestra parte crítica, podemos dar algo que sepamos que no nos genera mayores complicaciones, pero que sí tengamos evidencia de mejores beneficios. Y casi estamos por terminar, presentamos un pequeño caso clínico, un paciente que nos llegó a nuestra terapia intensiva por quemaduras, obviamente en la cara. Es un héroe literalmente porque fue un tanque de gas que él trató de cerrar. Desafortunadamente sí le tocó parte de explosión en ese aspecto, en el cual llega ya al día 5 exactamente lo que es nuestra terapia intensiva, afortunadamente pudiendo consumir alimentación bioral. Aquí en este proceso empezamos para ver el aporte de calorías, llegó a consumir solamente nada más 1100 kilocalorías bioral, fatiga, cansancio, dificultad para masticar. Sus requerimientos calóricos llegaron a ser hasta de 2.680 por Ayrton Jones. Contamos con un complemento que nos aportaba estas calorías en dos frasquitos de presentación, conteniendo DHA. Aquí hablamos de una cantidad específica conjunto de hasta 2.2 gramos, como habíamos visto algunas de las recomendaciones en ese aspecto. Él contaba con 26% de la superficie corporal que emana, principalmente en la parte frontal de la cara y los brazos en este proceso. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Aquí tratar de detener focos infecciosos, sepsis, como hemos platicado todas las investigaciones que tuvimos, procesos inflamatorios, cambios de la temperatura corporal, alteraciones a nivel cardíaco en este proceso. Aquí podemos ver cómo estaban esas lesiones frescas en la boca. Aquí podemos ver entonces, después de una semana, al día 13 de marzo, cómo se encuentra ya el paciente cuando subió a hospitalización en este proceso. Obviamente con procesos de cicatrización mejores, con la oportunidad de colocar injertos que no sean rechazados para su recuperación en este paciente. Esta foto fue del día de ayer que se tomó en este aspecto, en donde podemos ver una recuperación muy significativa de estas lesiones, ya obviamente con su dieta basal junto con el complemento. Aquí pasamos ya de una dosis doble que nos daba 1500 calorías hasta solamente 750, manteniendo 1.1 gramos de EPA y DHA. Aquí nos demuestra que ya puede mover los brazos sin tanto dolor, pese a que tiene sus procedimientos también de la colocación de esos injertos y su lavado, el suplemento que estábamos controlando con este paciente. La finalidad, ¿cuál es? Rehabilitación física, rehabilitación nutrimental, rehabilitación inmunometabólica para evitar datos de infección y por supuesto una rehabilitación psicológica. El paciente al principio aquí y aquí nos decía, fotos no, porque me impacta verme. Aquí, completo y feliz, nos estaba demostrando que sí podíamos ver la recuperación y él lo está presenciando y viviendo, ¿no? Y algo importante, hablábamos de la evolución en cuanto a inmunidad. Aquí en el control que llevamos en la parte de células blancas, podemos ver que el primer día un incremento importante de leucocitos, una reducción muy significativa de linfocitos y al pasar los días, cuando ya egresó de terapia intensiva, ya contamos con niveles más establecidos, un buen control de leucocitos y un incremento importante de linfocitos. Podemos evitar entonces focos infecciosos con este paciente con una buena aceptación para lo que son la parte de los injertos, perdón, y una buena recuperación. Este cuadrito, que desafortunadamente es un poquito borro, nos habla de todo este proceso, ¿no? Después de lesiones, alteraciones a nivel vascular, el proceso inflamatorio que se puede perpetuar, la idea es corregirlo en este proceso, mejorar procesos inmunológicos por medio de EPA y DHA para poder mejorar la parte de lo que es producción celular, regulación de la inflamación y como punto de beneficio, reparación de estas heridas en este aspecto, sobre todo en este tipo de casos clínicos de este paciente. Y la finalidad, ¿qué es? Evitar el síndrome posterapia intensiva, ¿no? Regulamos factores, mejoramos alteraciones psicológicas, físicas, cognitivas, obviamente se reducen gastos significativos en estos pacientes, podemos tener una buena evolución de pasar de terapia intensiva a pisos de hospitalización con una estancia corta y reducida en este aspecto. Muchos de esos pacientes podemos seguirlos manejando en casa sin mayor problema y que estos se pueden ir en un lapso de 2, máximo 4 semanas sin mayores complicaciones, corrigiendo muchas barreras, ¿verdad? Propias del paciente, la
parte gubernamental, la parte financiera, pero sí que tengamos, o más dicho, evitar estas complicaciones a largo plazo, que hay pacientes que nos han llegado después de 1 o 2 años de haber estado hospitalizados en una terapia intensiva, no nuestra, pero sí con complicaciones nutricionales muy significativas. Y aquí nada más para reírnos un ratito, ya casi terminar y que sea agradable esta noche. Aquí vemos, ¿no? Los 30 suplementos que le compraste a tu coach no sirven para nada. Además, la mayoría ni son originales. La proteína es Nesquik, Marco Herrera y la creatina es talco de bebé. A veces nos dicen que tienen y realmente no tienen. Y peor tantito, ¿qué evidencia tenemos? Y la otra, nuestra parte crítica, hasta qué punto podemos o no hacerlo. Y siempre lo hemos dicho, ¿no? La finalidad es entonces actuar en forma oportuna. Muchas veces nos venden así, ¿verdad? Consumiendo omega 3 y guau, ¿no? Salud, fortaleza, pero ven, los alimentos que supuestamente se sugieren. Realmente decimos, no, pues yo ni los como y por eso no mejoro tanto, ¿verdad? Pero no es así. Ya vimos que hay que hablar de las fuentes, hay que hablar de las dosis, los usos reales y beneficios, y entonces empezar a generar parte de esta evidencia. Y ya por último, hacer un recordatorio. ¿Con qué nos quedamos del uso de PDH en paciente crítico? Uno, llegan a terapia intensiva los pacientes y lo primero que buscamos es estabilidad hemodinámica. Ideal, si es posible, nutrición enteral, 24 a 48 horas, no de golpe y cantidades amplias. Podemos empezar porcentajes, 20, 30, 40%, pero con la finalidad que en las 48, 96 horas podamos cubrir los requerimientos de acuerdo a la situación clínica, ¿no? Si detectamos entonces riesgo de malnutrición, tenemos que calcular en forma correcta sus requerimientos de acuerdo a las situaciones especiales que haya, sepsis, shock séptico, lesión pulmonar, trauma, cirugía, y entonces aquí podemos ver si esto se confirma, ver la necesidad de inmunonutrientes muy específicos. Si no es así, hay una recuperación más rápida, entonces podemos dar fórmulas estándar. Aquí sí tenemos que utilizar inmunonutrientes, si vamos a utilizar EPA, DHA, un aporte en conjunto 0.2 gramos kilogramo al día o hasta 1.1 gramos kilogramo al día en este aspecto, para poder entonces mejorar las condiciones de nuestro paciente. Hablaríamos entonces de una terapia nutricional completa, en dado caso modificarla de ser necesario y también podemos entonces ver si no es bienteral otra alternativa de alimentación. Importante recordar entonces que la terapia nutricional tiene que ser individualizada, adaptada a cada paciente de acuerdo a sus situaciones cambiantes. Tenemos que tomar en cuenta que el catabolismo muscular está presente desde que el paciente llegó a terapia intensiva y muchos de ellos llevan días previos con este proceso, algunos en forma crónica en meses. Reconocer que la pérdida de masa muscular es igual a impactos clínicos adversos. Obviamente no solamente es dar proteínas como terapia nutricional, se tiene que dar en forma gradual de acuerdo a la estabilidad y tolerancia del paciente, con la finalidad de que la inflamación sea lo primero que se regule para evitar más catabolismo proteico y este sea persistente. Por lo tanto, decimos ácidos grasos, EPA y DHA son mediadores de procesos reguladores de la inflamación, lo cual pueden llegar a resolverlo, tanto en cuidados críticos no críticos, las dosis sugeridas en promedio 2.5 hasta 5 gramos, podemos empezar con 1 gramo al día en combinación de los mismos. Aumentar la síntesis de proteínas es la finalidad, disminuir la misma ruptura de las mismas para preservar masa muscular. En ese aspecto, dar esta dosis combinada con dosis moderadas de proteínas para poder prevenir la inflamación, regularla y de tal manera podamos mejorar la reparación de tejidos musculares. Y por mi parte es todo. Espero que haya sido algo importante. Es mucha información. Tratamos de buscar la más importante y con valor y de esta manera. Es un concepto que tenemos, es enseñar para estandarizar conocimientos de tal manera que individualicemos tratamientos. El día de ayer con nuestro paciente, como equipo de soporte nutricional interdisciplinario, para que digan que sí, sí, sí lo vimos, aquí está con él, enseñándonos cómo mueve sus manos, todo, tolerando su complemento nutricional en ese aspecto. Comparto redes sociales si alguien requiere alguna información de la presentada, con todo gusto los damos para que tengan esa información actualizada. Y este es el equipo, como decimos, algunos damos aquí la cara, pero tenemos muchas personas que nos apoyan para poder generar este tipo de evidencias. Muchísimas gracias, espero que haya sido sagrada la presentación.